Diputada Kaufen, discúlpeme. A ver, préstenle ahí el micrófono en la curul donde está ahorita el diputado Ramírez Marín. Gracias, presidente. En primer lugar, concordando con usted por el elemental derecho que tiene nuestra compañera, pero solamente suplicarle, puede aclararle a la Asamblea el trámite de votación, porque si no me equivoco ya votamos el artículo del que sí fundamentó. Así es, eso entonces, ya está votado y está desechado. Fundamenta los siguientes y votamos uno por uno. Efectivamente. Gracias, presidente. Gracias. La democracia en la sociedad perdura si se plantea como vocación, satisfaciendo las necesidades comunes, favoreciendo el crecimiento de todos los ciudadanos, especialmente de los que están en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo. En la revisión del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos, observamos la intención de optimizar la operación del Ejecutivo, reduciendo sus gastos, dando apertura a los particulares con la posibilidad de operar como puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación o como punto de inspección internacional en materia de sanidad vegetal mediante su respectivo pago de derechos. Aplaudimos y nos congratulamos por la oportunidad brindada a particulares, profesionales y comprometidos en tal y vital actividad, recordando simplemente de qué se trata del estómago de nuestro pueblo. Nos ponemos en tela de duda que las actividades desarrolladas en estos sitios estarán fuera de cualquier acto que lleve en detrimento de los ganaderos y agricultores mexicanos. Imaginen lo que pudiera ocurrir si alguien que demuestre la capacidad técnica y profesional para el manejo de esta actividad tuviera la oportunidad de trasladar o modificar los derechos adquiridos con el 50% de su valor original. ¿Cuántos casos de extorsión, corrupción o abuso testimoniaremos? Amparadas en la modalidad de conflicto de intereses, a partir de la aprobación a la presente Ley Federal de Derechos, la actividad legislativa siempre estará basada en la atención al pueblo. A eso hemos sido invitados, compañeros, a eso hemos sido llamados, convocados por las urnas. La lucha contra la pobreza y el hambre ha de ser combatida constantemente en muchos frentes, especialmente en las causas que la provocan. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente reserva. Artículo 86 de 2, párrafo segundo del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos. Único. Reserva el artículo único del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos. Artículo 86 de 2, párrafo segundo, tal cual debe quedar como sigue. En caso de los autorizados para operar algunos de los establecimientos, según los derechos antes señalados, estos tendrán el carácter de intransferible, inmodificable y contarán con una vigencia anual. Prosigo con la exposición de motivos del 231-A. La política debe servir al ser humano, no puede ser esclava de la economía y de las finanzas. La política responde a la necesidad imperiosa de convivir para construir juntos el bien común. Resignar intereses particulares para poder compartir con justicia y paz sus bienes, sus intereses, su vida social. El subsuelo y sus recursos son propiedad de los mexicanos. No existen mexicanos menos ni más capaces por simple apreciación. No subestimemos el esfuerzo y la responsabilidad de nadie. Cuando expongo lo anterior, recuerdo el veredicto acusador contra el maestro Flores Magón. Se encuentra culpable de comunista por el testimonio de una persona que dice que identifica en su comportamiento el de comunista. En otras palabras, si hace como pato, es pato.
En la revisión del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de Derechos, observamos la intención de que los ingresos que se obtengan de las entidades y organismos públicos o privados en el manejo de agua y drenaje se destinarán a la Comisión de Agua para la realización de programas que contemplen acciones de mejoramiento, de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en una cantidad equivalente de hasta por el monto de los derechos cubiertos por las personas antes mencionadas en el ejercicio de que se trate. Si bien es cierto que algunos responsables del servicio de agua y drenaje locales no cuentan con la capacidad y sensibilidad para el óptimo manejo del recurso hídrico, el limitarlos en la disponibilidad del pago de los derechos por la factibilidad de este servicio los coarta en la posibilidad de disponer del personal profesional y especializado que está formando en los planteles educativos en su región, y limitarse simple y sencillamente a la continua tradición de no contar, no facturar y no cobrar el servicio. No subestimo la capacidad y desarrollo que esto conlleva. Los aliento en este esfuerzo. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente reserva. 231-A del dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley de Derechos. Único, se modifica de la reserva del artículo único del dictamen con proyecto de decreto, quedando de la siguiente manera. Los ingresos que se obtengan de las entidades y organismos públicos o privados a que se refiere el apartado B, fracción 1 del artículo 223 de esta ley, se destinará el 100% de los organismos públicos y el 30% de los organismos privados que originen los ingresos. El resto se transferirá a la Comisión Nacional de Agua para que ambos realicen programas que contemplen acciones de mejoramiento, de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Es cuanto, señor presidente. Gracias.